Uno de esos contragolpes era clarísimo que iba a suceder porque fue una advertencia permanente. Se trata del cierre del estrecho de Hormuz. Andrés Klipan, ¿qué significa que se cierre el estrecho de Hormuz? Del mundo pasa por el estrecho de Hormuz. Uno de los países muy beneficiados con ese comercio es, por ejemplo, China, donde Irán le vende casi el 80% de petróleo a ese país. Este sería el inconveniente, no solo porque se interrumpe el paso de los petroleros, sino también de otros tipos de productos desde manufacturas y granos, pero también otro tipo de productos químicos que se utilizan en la industria del mundo. Por eso podría impactar directamente en los precios y decir que si Irán realiza esto, que ya lo ha amenazado e intentado hacerlo, parece que sería como pegarse también un tiro en los pies, ¿no? Porque el propio comercio de Irán se vería interrumpido. Sobre todo por el perjuicio que esto le genera a su principal cliente en materia de exportación petrolera, que es China. Vamos a ver en pantalla las consecuencias económicas de lo que está pasando en Medio Oriente, qué es lo que ha sucedido en las últimas horas y cómo reaccionaron, por ejemplo, los precios de commodities vinculados a la energía. Ustedes están viendo allí en la pantalla la evolución del gas natural, del petróleo, del índice del dólar y del oro. La línea celeste es la del gas natural. Miren ustedes la importantísima expansión, la suba muy pronunciada de esa línea celeste que dice más 28%. Esto es lo que se disparó en el mercado de referencia del gas natural en Europa. Por esto que recién decía Andrés Klipan, la estratégica posición del estrecho de Hormuz, por donde también transita el gas natural licuado, el GNL, del cual Qatar, recién lo mencionábamos, es un actor clave también en los productores de gas natural licuado. Si no puede sacar su producción, el precio sube fuertemente. La referencia de los Estados Unidos también subió, algo menos que ese 28%, 4,37%. También subió el petróleo. Ya anoche, en las primeras operaciones de los mercados de futuro, estaban dando cuenta de una suba promedio de entre el 7 y hasta el 10% en el precio del crudo internacional. También subió el oro. En instantes vamos a ver la placa de lo que efectivamente ha sido la cotización de los contratos de contado del oro, $5.335 es lo que se disparó el precio del metal, todo consecuencia de la tensión y de la guerra en Medio Oriente, pero claramente la significancia del aumento del gas es trascendente por la pronunciada curva hacia arriba que se produjo en las primeras horas de las operaciones. Miren, los mercados prácticamente cayeron en todos los continentes, salvo algunas excepciones, y una de ellas probablemente llamativa para muchos, para otros no, que ha sido la bolsa de Tel Aviv, allí en Israel, que finalmente ha tenido subas importantes, es decir, el mercado israelí ha tomado como una buena noticia lo que ha sucedido con los ataques sobre el territorio iraní. Ornella, tenemos más información. Sí, más información para completar esto que vos recién explicabas, Sebastián, el impacto que genera este conflicto allí en la región, en Medio Oriente, el impacto mundial económico, no solo en Medio Oriente, sino en todo el mundo. Lo mencionábamos nosotros antes también cuando hablábamos del precio del gas, ¿no? Y por ejemplo, bueno, España ha sido uno de los países que en el día de hoy se ha visto afectado por este motivo. Lo que estamos observando acá en este mapa es Ras Tanura y Ras Laffan. Son refinerías y un complejo gasífero que han sido atacados en las últimas horas. Y hablamos de uno de los sitios más importantes que tiene esta zona. Los ataques con drones iraníes, ¿no? Contra instalaciones petroleras y gasíferas. Lo que esto significa también que se suma a lo que decíamos recién, ¿no? A la posibilidad de un bloqueo completo allí en el estrecho de Hormuz, que es una de las principales vías marítimas, ¿no? Por donde pasa la mayor parte del petróleo, el 25% del petróleo y del gas del mundo pasa por esa zona.
Hoy leía una nota en la que hablaba el director de la Energía Internacional, en donde decía: no hay otra alternativa, si no es el estrecho de Hormuz, no hay otra alternativa ni a corto ni a largo plazo. Por eso el principal afectado de la suba del petróleo, por ejemplo, en este caso, si se cierra definitivamente el estrecho de Hormuz, según lo que ha anunciado Irán, el estrecho está cerrado con las amenazas de los ataques a los barcos que podría hacerse allí por parte de la Guardia Revolucionaria iraní. Por eso el petróleo ya habían comenzado a subir desde anoche, tanto la referencia del WTI con incrementos en las primeras horas de sus operaciones del 7%, llevando el precio del crudo por encima de los $70, lo mismo que en el mercado de referencia Brent, que es el que observa Europa y que también se observa aquí en la Argentina como referencia para la fijación de los precios del combustible, que había trepado en sus operaciones también durante la rueda del día de la fecha entre un 8 y un 10%, superando la barrera de los $70 por cada uno de sus barriles, hablando de los contratos a futuro para el mes de abril. Para ese mes también, anoche, la OPEP+ anunció un incremento de su producción de barriles diario, por supuesto para aumentar la oferta y evitar una tendencia a la suba del precio del crudo en el orden internacional. Con lo cual, Andrés, hay que seguir con mucha atención esos movimientos militares en el estrecho de Hormuz, porque inmediatamente van a disparar o van a seguir disparando los precios del crudo, los precios del gas natural licuado. Yo recién les mencionaba el caso de Qatar como un actor clave también en la producción de gas natural licuado, de allí, por supuesto, la expansión del precio del GNL en las operaciones de este día lunes, con los mercados todos muy expectantes a la evolución de esta conflictividad, Ornella. Sí, bueno, con respecto a esto que vos decías, ¿no? Cómo impacta esto en la economía mundial, recién y sumando, ¿no?, a lo que veíamos en el mapa, el ataque a una de las principales refinerías, eso también ha provocado el impacto, ¿no? Porque es una de las más importantes que se encuentra allí en la región y que ha tenido que suspender de manera temporal sus operaciones, con lo que eso significa, ¿no?, y lo que conlleva tener que suspender operaciones de estas características de un sitio muy particular y muy especial por su importancia, no solo por la región, sino también a nivel mundial, porque es una refinería de petróleo y una instalación de petróleo allí. El mundo, ubicado como si fuera un gran tablero de ajedrez, también nos permite interpretar los movimientos bélicos directamente relacionados con el manejo de la economía mundial. La afectación de los precios del crudo en el orden internacional y sobre todo del precio del petróleo en el que accede básicamente China, es ese petróleo sancionado iraní. Irán tiene las terceras reservas de petróleo más importantes del mundo, detrás de Venezuela y de Arabia Saudita. China es su principal comprador de crudo, lo mismo que el petróleo sancionado de Rusia. China había comenzado, junto a los países integrantes de los BRICS, a intentar hacer operaciones a través de su propia moneda, es decir, desenganchar el precio de la compra de su petróleo del dólar norteamericano. Esto que está pasando en este momento, en esta situación allí en Medio Oriente, podría retrotraerlo a China a que no pueda seguir avanzando con su idea de imponer el yuan, su moneda, en detrimento del dólar para el comercio petrolero mundial, sobre todo porque el gran regulador de ese esquema es Arabia Saudita, que acaba de ser también atacado por los iraníes. Y retomamos lo que veíamos recién en el mapa, la principal refinería de gas licuado, hablamos de Ras Laffan, que ha tenido que suspender sus operaciones de manera temporal por este ataque, y esto ha provocado que se dispare el precio, no solo del petróleo, vos recién lo mencionabas y lo veíamos también en el gráfico, sino también del gas. Claro, y sobre todo el gas natural el licuado. El precio de referencia en Europa se mide desde Bélgica, y ese es el que se había disparado incluso en las primeras horas de las operaciones del día de hoy, 40%. Después moderó su suba y terminó cerrando con cerca del 27-28% de incremento en su precio. Lo mismo que la referencia del gas en los Estados Unidos, donde Estados Unidos también es un jugador muy importante a la hora de la exportación de gas natural licuado. De hecho, se había convertido en un oferente trascendente cuando comenzó la guerra
entre Rusia y Ucrania, desplazando o intentando desplazar de ese lugar a los barcos de gas provenientes justamente de Rusia. Bueno, hay barcos contenedores que están esperando allí en la zona del estrecho de Hormuz. ¿Por qué motivo? Por lo que nosotros mencionábamos recién. En este caso, puntualmente, están esperando en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, a que les asignen nuevas rutas, ¿no? Por esto que decíamos, hay un bloqueo que no es de manera oficial, no se han dado detalles, ¿no? Porque esto recordemos que sí se conoce porque lo han manifestado autoridades iraníes. No hay un cierre total, pero sabemos lo que significa que ya haya un bloqueo de estas características para todo el mundo. Bueno, justamente, ¿no? Lo que estamos viendo en pantalla, allí en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, los barcos a la espera de tener directivas de qué ruta tomar, qué ruta trazar para poder llevar sus mercancías. No solo aumenta el precio del crudo, no solo aumenta con esta situación el precio del gas natural licuado, no solo se disparan precios vinculados a activos de refugio, como puede ser el oro, como puede ser la plata, sino que también con un comercio internacional alterado por estos cierres y por la guerra en Medio Oriente, se disparan, por ejemplo, los seguros de navegación marítimos, y esto encarece cualquier tipo de producto que se traslade y se lleve de un país a otro en el comercio internacional. Tan solo por dar un ejemplo de las consecuencias que no solo son directas sobre el precio de la energía, sino que tienen afectación sobre todos los productos del mundo que son exportados, porque, por ejemplo, reitero, suben los precios de los seguros de las embarcaciones que trasladan contenedores. ¿Y esto dónde termina después impactando? Bueno, en el precio final de cada uno de sus productos. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte.